nombre es Adrián Montemayor y soy maestro y pastor de la iglesia Cuartel de Dios. Cuando quieras ir a nuestra iglesia, eres bienvenido. Estamos en el sur de Monterrey, en el Parque Pletórico. Nos enfocamos en enseñar la palabra de Dios de forma creativa y práctica para que las personas aprendan principios y los apliquen a su vida de una forma eficaz. Dice la palabra de Dios que Dios tiene principios y que Dios se mueve por sus principios. Por ejemplo, un principio es que Dios no puede pecar. Entonces, como Dios no puede pecar, Él también tiene principios. Y ese es un principio, que Él no puede pecar. Así la palabra de Dios tiene principios que tenemos que aprender para que nosotros seamos exitosos en todo aquello que Dios ya preparó para nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama desatando, los creyentes desatando lo cautivo. Es necesario que nos levantemos como iglesia y que como creyentes tú y yo nos paremos y tomemos nuestro lugar de autoridad y conozcamos y sepamos la palabra de Dios lo que dice, que las personas están cautivas a voluntad del diablo. La Biblia dice que todas aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús están atadas a la voluntad del diablo. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Y también la Biblia dice que hay muchos cristianos hoy en día que están atados por diferentes cosas en sus vidas, que el diablo los tiene atados para que las personas no puedan alcanzar el potencial de Dios. Pero ellos están atados porque en cierta manera no les han dicho que se pueden desatar. Hoy te lo voy a explicar qué es atado, porque a lo mejor las personas piensan que tienen un demonio. No, no estoy hablando de que tengan un demonio. Estoy hablando que el diablo se te meta muy sutilmente en un pensamiento y te tiene atado tu mente en un pensamiento y pienses que eso no sea para ti. Ahorita vamos a hablar de que nosotros como iglesia tenemos que desatar primero a los que no conocen a Dios para que vengan y conozcan a Dios y se salven y no vayan al infierno. Jesús murió por todos nosotros para que no fuéramos al infierno, pero la mayoría de las personas no lo sabe, no conoce esta verdad, y los responsables que tenemos que ir a predicar la palabra somos tú y yo como iglesia, y todas las personas que creemos en Cristo Jesús tenemos. La palabra dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú y yo tenemos la gran comisión de ir a predicar la palabra de Dios y hacer discípulos para que esos discípulos prediquen a más personas. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios se hizo hombre, vino a la tierra, murió por nuestros pecados y por gracias al sacrificio de Cristo Jesús ya no voy a ir al infierno porque Él me ama tanto, me amó tanto que se entregó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de ahí Dios te hace nacer de nuevo porque tú le das tu vida a Él y Él viene y pone su vida dentro de ti y te hace nacer de nuevo. Eso es a lo que tiene que despertar la gente que no conoce a Cristo Jesús. Tiene que despertar a que ellos necesitan abrir los ojos y entender que si no despiertan van para el infierno. Pero también dentro del cristianismo muchos cristianos que están atados hoy en día, que están atados y que no han despegado o no han buscado el potencial que Dios les ha dado para que ellos salgan con excelencia a cumplir la razón de su existencia. En otras palabras, hay muchos cristianos que están atados. Y con atado no me refiero que un demonio lo tiene atado, me refiero que un demonio el diablo ha tirado pensamientos a sus vidas que los ha atado para pensar diferente contra la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender, vamos rapidito, capítulo 11 de Juan, versículo 38 y 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Primero, 2 cosas. Jesús, esta es la muerte de Lázaro. Alguien le dijo: maestro, tu amigo, al que tú tanto amas, ha muerto. Ve y haz algo. En otras palabras, alguien se puso en oración con Dios y le dijo Jesús. Hoy en día nosotros los cristianos somos igual. Hoy en día nosotros, cuando hay alguien que necesita ser desatado, nosotros tenemos que venir delante de Dios y pedirle a Dios: Señor, te pido que mandes la lluvia temprana y tardía a la vida de fulanito de tal persona. Si es una persona creyente, Señor, te ruego, Señor,
Te ruego que abra los ojos de tu entendimiento para que conozca quién es en Cristo Jesús. Pero somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. La Biblia dice que si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada por la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Dios está limitado a nuestras oraciones. Y no porque Dios quiera, sino porque la palabra de Dios, Él puso principios, como te lo dije. Y uno de los principios es que Dios obra en la vida de las personas por medio de las oraciones nuestras. Por medio de las oraciones nuestras. La Biblia dice que Jesucristo vive para interceder por las personas que no conocen a Dios. Jesús intercede al Padre por las personas que no conocen a Dios. El Padre nos habla a nosotros y nos dice el Padre, ora por fulanito tal, y uno empieza a orar. Jesús intercede al Padre. El Padre nos habla a nosotros y nosotros intercedemos por esa persona. Y al interceder nosotros por esa persona, Dios ya puede obrar en la vida de esa persona. Pero fíjate cómo funciona. Jesús intercede por esa persona, pero no intercede para que su corazón sea tocado, sino que intercede al Padre para que envíe obreros o para que alguien ore. Entonces Jesús intercede por esa persona al Padre, el Padre nos habla a nosotros, nos dice que oremos por esa persona y nosotros oramos y declaramos que la lluvia temprana tardía llega a su vida y que la persona conozca a Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí en ese momento, se unen fuerzas con Dios, nuestra fuerza y la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, ora, nosotros oramos y Dios ora. Y ahí es donde Dios viene y hacemos el poder de Dios disponible para orar para bien en la vida de esa persona. Lo que quiero que entiendas es que como iglesia, como cristiano, repite yo soy el que tengo que desatar a las personas. Yo soy el que tengo que desatar a mis hermanos que no están caminando bien en la palabra de Dios. Yo tengo que desatar a mis hermanos cristianos que viven su vida por vivir. Yo soy el que nosotros somos los que tenemos que desatar a las personas que no conocen a Cristo Jesús por medio de la oración. Fíjate cómo dice. Voy al versículo 39 otra vez. Dijo Jesús, quitad la piedra. Jesús la pudo haber quitado la piedra, pero Jesús le dijo a la gente que estaba ahí, a sus discípulos, quiten la piedra, quiten la piedra. Los discípulos van y quitan la piedra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 42 dice, Jesús le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Repite conmigo, Dios siempre oye mis oraciones y las contesta. Dios oye mis oraciones y las contesta. Ahorita al final vamos a orar por las personas que no conocen a Cristo Jesús y por las personas dentro del cristianismo para que despierten. Y Dios nos va a escuchar porque vamos a orar de acuerdo a su palabra. Entonces dice la Biblia, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Jesús dijo desatadle. Jesús podía desatarlo, pero ¿por qué Jesús no lo desató? Porque Jesús estaba hablando acerca de un principio. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. Dice la iglesia que tú y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y Cristo Jesús está reinando en el trono, en el cielo, y reina aquí en la tierra a través de nosotros, su iglesia. En otras palabras, si tú y yo no oramos por las personas, si no intercedemos por las personas que no conocen a Cristo Jesús, nunca las vamos a desatar, nunca se van a desatar. Si tampoco oramos, rogamos a Dios por los creyentes que en Cristo Jesús que tomen su lugar, tampoco nunca lo van a tomar. ¿Por qué? Porque somos los responsables, la iglesia, los creyentes. Aquí Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Lázaro era un creyente. Lázaro un creyente de Jesucristo. Era amigo íntimo de Jesús. Lo que te quiere decir que hay muchos cristianos que están dormidos hoy en día en la iglesia que no se han parado a tomar su lugar. ¿Qué es tomar su lugar? Que tú te pares y conozcas quién es Dios más a profundidad y que Dios tiene un propósito en tu vida y que está dentro de ti y que ese propósito que Él te ha dado tú lo conozcas y lo hagas con excelencia. Ahora, cuando tú conoces eso, tú no puedes estar nada más viendo la televisión y a ver qué haces, si soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, de repente. No. Cuando tú lo que estás diciendo aquí, la palabra levántate, es que tú le estás diciendo, Señor, te rindo mi vida para darte mi tiempo en lo que tú quieras. Y si tú me pones a orar por personas que ni conozco, voy a sentarme a orar para desatarlas en este mismo momento. Eso es lo que necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar a que nosotros, Dios nos ha dado la autoridad en Cristo Jesús para desatar a las personas que están perdidas, y a las personas que están en Cristo Jesús, que están dormidas, Vamos si quieren rapidito
a Efesios capítulo 5, versículo 13, para que veamos esto que dice. Aquí en el capítulo de Efesios capítulo 5, versículo 13, Pablo le está hablando a los cristianos. Pablo le está hablando a los cristianos. Y dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por enseñarnos. Guíanos en este estudio. Y Señor, levanta a los que duermes. Aquí Pablo le está hablando a los cristianos y le está diciendo: despierten, despierten, despierten. Tiene que cambiar su vida, y por cambiar su vida no solamente me refiero a dejar de hacer las cosas pecaminosas, que eso es lo que también tenemos que hacer. Pero Jesús, aquí Pablo también está diciendo: despiértense a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque más adelante tú lees el versículo 7, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí te está diciendo: aprovecha el tiempo. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Te está diciendo Pablo: levántate, despierte, conoce cuál es tu llamado, conoce cuál es tu propósito. Levántate como iglesia y empieza a desatar a las personas. No os enverguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, y dando siempre gracias por todo Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que te está diciendo ahí Pablo, bien sencillo, te está diciendo es: necesitas meterte en el Espíritu, levántate tú que duermes, deja de jugar a la iglesia y nomás de ir los domingos a la iglesia y nomás de leer la Biblia de vez en cuando, y Pablo te está hablando, te está diciendo: levántate como iglesia, toma tu lugar y empieza a desatar lo cautivo, empieza a desatar que las personas sean libres, que los creyentes hagan su propósito. A veces cuando hablamos de desatar pensamos más en nosotros, ¿no? Ay, Señor, te pido, desato las bendiciones para mí, que esto y lo otro. Dios te dice: enfócate en los demás, yo a ti ya te tengo cubierto, yo a ti ya te tengo listo todo eso, pero tú necesitas enfocarte a los demás, necesitas interceder por los perdidos y necesitas rogar por los que están en Cristo Jesús. La Biblia es bien claro, versículo 14, despiértate tú que duermes. Le está hablando a los creyentes: despiértate. Pablo está, por el Espíritu Santo por medio, Pablo está mandando una exhortación a que las personas, que hay personas como Lázaro, que estaba atado y que estaba muerto, pero vino Jesús y le dijo a sus discípulos: desatadle, quitar la piedra y desatadle, y desatadle. Jesús no lo hizo, porque enseñó al principio que nosotros como iglesia lo tenemos que hacer. Vamos rapidito a Efesios capítulo 3, versículo 10, para que veamos. Dice la Biblia: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, está diciendo que la iglesia es la que tiene que decirle al diablo: aquí tú ya no mandas. Aquí en el nombre de Jesús manda mi Señor y Salvador. Y aquí en el nombre de Jesús venimos a desatar a las personas. Y vamos a empezar a orar por las personas. Y las tienes que soltar. Y las tienes que soltar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando oramos al Padre, el Padre no responde y el Padre obra. Porque alguien oró. Porque alguien. La Biblia dice aquí, fíjate lo que dice. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. De esta manera, ahora por medio de la iglesia, ¿por medio de quién? De la iglesia, tú y yo, si eres creyente. Todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría de Dios? Que nos ha dado la autoridad, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo para decirle al diablo: suelta lo cautivo, suelta a las personas que no conocen a Cristo Jesús, y empiezas a orar por esas personas. Y ahorita vamos a hablar qué empiezas a orar. Empezamos a orar por la lluvia temprana, por la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia temprana y tardía? La lluvia temprana y tardía es que toque sus corazones. Que así como la tierra, cuando está seca, viene la lluvia y ablanda la tierra. Exactamente, la lluvia es el Espíritu Santo que empieza a venir sobre la vida de las personas y empieza a ablandar el corazón duro. Y el corazón duro se vuelve blando, blando, blando. Y eso es lo primero que tenemos que orar para libertar a los cautivos. Señor, manda la lluvia temprana. Lo segundo que tenemos que orar es: Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha. Un obrero es la persona que va a tirar la palabra de Dios, va a tirar la semilla. Si la tierra ya está blanda, la semilla va y cae directo al corazón y la persona se salva. Gloria a Dios. Yo siempre que he orado, gloria a Dios, de esta forma, he visto libertad de los cautivos, he visto libertad grandes de los cautivos, he visto personas convertidas al Señor. No solamente porque a ver si el Señor tuvo piedad de ellos, no,
porque oramos, porque la iglesia se levantó a orar, la iglesia se levantó a interceder por los perdidos, a pedir la lluvia tardía en el corazón de las personas, y empiezas. Recuerdo que hace como 3, 4 sábados fuimos a entregar comillas y había un señor todo, un señor todo maloso por ahí que venía y que nos quería hacer de bronca y que como que quería sacar un cuchillo. Empezamos a orar por él. Señor, toca su corazón, Señor, manda la lluvia temprana y tardía, Señor. Y aquí estamos los obreros, nosotros le dimos palabra de Dios, él se entregó su vida a Cristo Jesús, se hincó, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y al final nos abrazó. Pero oramos por la lluvia temprana y tardía. Y yo sé que no fuimos las únicas personas que oramos, antes ya habían orado personas por él. Entonces, el orar por las personas, por la lluvia temprana y tardía, siempre trae resultados, siempre. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, iglesia. Tenemos que levantarnos a interceder por las personas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Satanás y sus secuaces perecen porque se le está acabando el tiempo. ¿No te acuerdas un pasaje de Jesucristo que va y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Santo? Le dicen los demonios, porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Ellos conocen que ya les queda poco tiempo. Por eso perecen. Está diciendo la Biblia que perecen. Ellos no tienen más poder, no tienen autoridad. Ellos no pueden. Si nosotros empezamos a orar por las personas para libertar a los cautivos en específico y empezar a pedir la lluvia del Espíritu Santo que manda obreros, ellos no pueden retener a las personas. Pero somos la iglesia que tú y yo tenemos que pararnos, tomar nuestro lugar y empezar a interceder y empezar a rogar por las personas. Somos tú y yo. Fíjate lo que dice Colosenses 2:15. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús humilló al diablo. Cuando Jesús venció en la cruz, gloria a Dios, él fue por el diablo y la muerte y todos sus secuaces, y los agarró y los encadenó y los humilló en su desfile victorioso. ¿En qué desfile? Donde estaban todos los ángeles y todos los que estaban ya habían muerto y que estaban en el seno de Abraham, porque todavía no estaba el cielo abierto, porque todavía Jesucristo todavía no le faltaba resucitar. Entonces todos los que estaban, los ángeles y todos los que estaban ahí, vieron a Jesucristo humillando al diablo y sacándolo en cadenas, a él y a todos sus secuaces, en su desfile victorioso. Y él caminando como rey. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, tienes que aprender esta palabra. Dios ya te dio la victoria, Dios ya humilló al diablo. Y si Dios ya lo humilló, ya lo encadenó y lo puso así, tú y yo tenemos que pararnos a libertar a los cautivos. Tú y yo somos los que tenemos que pararnos y empezar a pedirle a Dios que mande la lluvia temprana y tardía a sus corazones y que mande obreros. Vamos al versículo, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tú no sabes orar, ora en lenguas. La Biblia dice que cuando oramos en lengua, nuestro espíritu ora con Dios. Y nuestro espíritu se comunica con gemidos indecibles con el Espíritu Santo y ora de acuerdo a Dios. Si tú no sabes qué es orar en lenguas, pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Dile a Dios ahí donde está, Señor, lléname tu espíritu, bautízame con tu Espíritu Santo. Y cree por fe y empieza a hablar en lenguas. Estoy orando en lenguas y Dios me dio la interpretación que estoy orando para que todas las personas que vean esto y le clamen a Dios de verdad, de corazón, que quieren el Espíritu Santo, Dios los va a bautizar ahí mismo. Dios los va a bautizar. Entonces pídele a Dios que hables, que te bautice y empieza a hablar en lenguas. Pasa por lo menos media hora hablando todos los días en lenguas. Cuando tú
hablas en lenguas, es como que si bajas la información de la nube, en lugar de subir la información a la nube, bajas la información de la nube y la pones a tu disco duro aquí y ya sabes lo que tienes que hacer. De esta misma manera, fíjate lo que dice otra vez, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, Dios ya te reveló todas las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. En otras palabras, tienes que meterte a hablar en lenguas, tienes que meterte a orar en el Espíritu, aún lo profundo de Dios, porque quién sabe, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios te va a revelar por quién orar. Y de nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que conozcas lo que Dios te ha concedido. Métete a orar en el Espíritu. Es importante que aprendas a orar en lenguas. Es importante que entre más ores en lenguas, Dios te va a decir a ti lo que te ha concedido y te va a decir por quién orar. Es una diferencia tremenda. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu, la Biblia dice, Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia solamente oro poco. Pero Pablo ora en lenguas. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes oren en lenguas, que todos oren en lenguas. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, Pablo, ¿por qué dice que oremos en lenguas? Porque dice que cuando tú oras, el versículo 1 Corintios 14, 28, dice que oras para sí mismo con Dios. Cuando oras en lenguas, oras para ti mismo con Dios. En otras palabras, lo que estás haciendo es orando en lenguas. Esta es la información de Dios y Él te va a potencializar por quien orar. Versículo 14. Pero el hombre natural, versículo 13, lo cual hablando no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las tienes que discernir por medio del Espíritu Santo y tu Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Hermano, déjame decirte, te tienes que levantar, levántate en el nombre de Jesús. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes qué tener la mente de Cristo? La mente de Cristo es pensar en todo lo que viene, que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, cuando tú te paras y le Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, tú le estás pidiendo a Dios que se haga la voluntad. Y muchas veces decimos, pero no sabemos cuál es tu voluntad. Pero si aprendemos a orar en el Espíritu y aprendemos su palabra, nos vamos a dar cuenta que su palabra nos apunta a orar en el Espíritu, que orar en el Espíritu se habla en lenguas. Y orar en lenguas es bajar la información de Dios a nuestro espíritu para saber qué hacer. Y Dios te va a revelar. Ora por fulanito, ponte a orarte todos los días en la mañana en lenguas para orar por fulanito y declara la lluvia temprana y tardía y desátalos y desata y empieza a desatar a las personas que no conocen a Cristo. Intercede por ellas. Desatarlo no crees que es reprender demonios. No estoy hablando que tienes que desatar, reprender demonios. No, estoy hablando de desatar es orar por la lluvia temprana y tardía por aquellos que no conocen a Cristo y para que vayan obreros a esa viña. Desatar a las personas que conocen a Cristo Jesús es que Dios abra su entendimiento para que conozcan quiénes son en Cristo Jesús y lo que Dios les ha dado. Vamos rapidito ahí a se me fue un versículo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es la gran verdad que tienes que conocer? Por eso dice Dios, despertaos, levantaos, iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está hablando a los cristianos y está diciendo que él ruega por los cristianos. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que va a rogar? Que abran sus ojos. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, estamos viendo que dice, despiértate tú que duermes. Porque le está diciendo a los de Efesios, Dios les ha dado grandes cosas, despiértense, despiértense, conozcan las grandes cosas que Dios les ha dado para que caminen en la verdad y para que desaten a las personas y empiecen a las personas venir a Cristo Jesús. Vean lo que dice el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo ruego a Dios para que ustedes abran sus ojos, para que Dios abra sus ojos y les dé entendimiento y conozcan más de Dios y conozcan quiénes son ustedes en Dios, para que salgan y desaten a las personas, para que salgan y desaten. ¿Por qué? Fíjate lo que dice versículo 19. Y conozcas la herencia. La herencia es todo lo que te ha dado Dios. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, inclusive el coronavirus, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Pablo está diciendo, Señor, yo te ruego, Señor, que abra los ojos de mis hermanos, los creyentes, Señor, para que ellos te conozcan más, sepan quiénes son en Cristo Jesús, conozcan el propósito que les has dado y vayan sin miedo a predicar el evangelio. Vayan sin miedo porque el nombre que tiene Jesús está por encima de todo nombre. Y nosotros como iglesia somos su cuerpo. En otras palabras, el diablo está bajo nuestros pies. Nosotros no importa cómo te sientas, si te sientes el callo más pequeño del pie de Jesucristo, aun que eres callo, estás por encima del diablo, porque eres parte del cuerpo, eres el pie. Y la Biblia dice que el diablo y todos los demás están por debajo de sus pies. Pablo está diciendo, levántate, el diablo no te puede hacer frente, el diablo ya perece, el diablo no tiene autoridad. Tú levántate, intercede por las personas que están cautivas. Versículo 1 Timoteo 2:4, vamos rapidito, 1 Timoteo 2:4. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios es que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos. Eso es la voluntad de Dios. Pablo estaba orando. Yo quiero que ustedes conozcan, se abran sus ojos y conozcan la revelación de quiénes son en Cristo Jesús, lo que Dios les ha dado, y que pueden saber que mayor es el que está dentro de ustedes que el que está en el mundo, para que vayan y les hablen a las personas que se salven. ¿Por qué? Porque aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos está diciendo esto? Si Él no dependiera de nuestras oraciones, Él mismo puede hacer que sus corazones de las personas volteen a verlo, se salven y todos nos vamos al cielo. Pero no es así. Dios, para obrar aquí en la tierra, depende de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo, porque Él así lo puso, porque Él dijo, es a través de la iglesia. Y por eso está diciendo Dios, despiértate, iglesia, despiértate y conoce esta verdad, que tú y yo tenemos que orar para pedirle a Dios y Dios empieza a orar. Pero normalmente pedimos para nosotros, Señor, te pido que cubras mis necesidades, Señor, te pido que esto, te pido el carro, te pido la casa, te pido, y se nos olvida lo demás. Tenemos que aprender que primero tenemos que desatar lo cautivo, tenemos que desatar las personas que no conocen a Cristo Jesús, interceder por ellas, y las personas que ya conocen a Cristo Jesús y no se han parado en su lugar, a rogar por ellas, como rogó Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a 2 Timoteo, 2 Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 24 y 26. Fíjate lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a su voluntad. Que están cautivos a su voluntad. La Biblia dice que el Dios les conceda y se arrepientan. Dios, ¿cómo les va a conceder? Cuando se paran personas y empezamos a interceder, Señor, te intercedo por fulanito tal. Ahí Dios, pum, concede y empieza a tocar los corazones. Y las personas escapan del lazo que estaban cautivos. Y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a la voluntad del diablo. Tú y yo tenemos que liberarlos, iglesia. Todos en Cristo Jesús, lo que somos la iglesia, tenemos que liberarlos. Es importante que nosotros conozcamos que Dios nos ha dado la autoridad en Cristo Jesús para levantarnos y tomar nuestro lugar como iglesia. Vamos a Mateo 28,
18 y finalizamos con Marcos ahorita también. Veamos lo que dice Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, toda la autoridad me fue dada a mí, dice Dios. Me dice Jesús, a mí me fue dada toda la autoridad. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Y Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y sanarán. Aquí Dios nos está diciendo, la autoridad que me fue delegada, yo se las doy a ustedes como iglesia. ¿Qué es tener la autoridad? Si yo soy un oficial de tránsito y me pongo a parar a un camión que viene a exceso de velocidad con mi propia fuerza, no lo puedo hacer. Viene y me aplasta. Pero si yo represento al Estado y al gobierno de México, al gobierno de Nuevo León y luego al federal, con mi placa aquí de tránsito y le digo detente, el camión se tiene que detener porque me respalda el poder del Estado y el poder de México, el federal. Eso es tener la autoridad. El tránsito no tiene el poder, tiene la autoridad que le fue delegada por parte del municipio, por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Así también nosotros, tú y yo no tenemos el poder para reprender los demonios y atarlo. Tenemos la autoridad que nos fue delegada, que Cristo tiene el poder y nos dio la autoridad. Tenemos nuestro emblema aquí de representantes de Hijo de Dios para, en otras palabras, ¿para qué? Para cuando intercedamos por las personas, podamos interceder y decirle al diablo, suelta a mi familia, o a la persona que Dios se traiga en ese momento, en el espíritu, tú puedes orar por esa persona. Vamos a suponer que te trae un tío, y tu tío se llama Fernando, y dices, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, manda la lluvia temprana y tardía sobre la vida de Fernando, Señor. Toca su corazón, Señor. Derrama de tu espíritu, que ese corazón sea blando, y manda obreros que le prediquen tu palabra. Y a ti, Satanás, que lo tienes cautivo al lazo, en tu lazo, te ordeno que sueltes a mi tío Luis Fernando. Así dices. Cree en fe, que ya estuvo. Ahí donde estás, iglesia, vamos a orar rapidito por dos cosas. Primero, por interceder por las personas. Y segundo, por aquellos que están dormidos dentro de la iglesia que necesitamos despertar. Padre, te doy gracias por este estudio, por este momento que nos permites entender rápidamente, Señor, que podemos como cristianos, tenemos el derecho y la obligación de desatar lo cautivo. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy me paro en fe, Señor. Hoy nos paramos en fe, Señor. Por todas aquellas personas que estás trayendo a nuestro espíritu, Señor. Levantamos una intercesión, Señor, por ellos. Y te pedimos que mande la lluvia temprana y tardía a sus vidas, Señor. Que toque sus corazones, Señor. Que ablandes la tierra, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo le hables a sus corazones y que esos corazones, Señor, se pongan en buena tierra, Señor. Que esos corazones, Señor, empiezan a vivir, Señor. Que esos corazones, Señor, que la lluvia que estás trayendo, Padre, sea tanta que el corazón esté empapado de ti, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús envíes la lluvia temprana y tardía sobre esas personas, Señor. Y te pido que envíes obreros también, Señor, a esa viña, que envíes obreros a esa tierra, Señor, que vayan y siembren, porque la tierra ya va a estar lista, porque la tierra está mojada, Señor, porque está viniendo la lluvia del Espíritu Santo, porque está cayendo cuenta gotas, Señor, a cuenta gotas y gotas, está lloviendo cuenta gotas, Señor, está lloviendo a cántaros, Señor, en su corazón, Señor. Es tanto la presencia de Dios en su vida, Señor, que ahorita el corazón está clamando, Señor, que quieren saber de ti, Señor. Manda obreros, Señor, levanta obreros, Señor, manda obreros, Señor, que vayan a esa obra, Señor, que vayan a esa tierra, Señor, y le hablen de ti, Señor. Y a ti, Satanás, te digo que sueltes la vida de estas personas en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Ahora, Padre, vengo a rogarte por las personas que están en Cristo Jesús, para que al escuchar este mensaje o las que no lo están escuchando también, Señor, vengo a rogarte para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, para que ellos conozcan quiénes son en Cristo Jesús y que Cristo Jesús está por encima de todo principado, potestad y autoridad y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, y que ellos conozcan la herencia que les has dado y que ellos conozcan también, Señor, que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo, y que ellos conozcan también, Padre, que nosotros tenemos un llamado, Señor.
Y que ese llamado, Señor, es hacer las obras de aquel que nos envió. Y Jesucristo mismo vino a deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús hoy desatamos, Señor, a todo hermano en Cristo Jesús que está dormido. Te decimos, levántate, hermano, en Cristo Jesús. Y a ti, Satanás, que lo tienes cautivo, adormecido, mis hermanos, te ordenamos que quites la mano de la vida de nuestros hermanos que Dios está trayendo en nuestro corazón ahorita. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos victoria. Y te damos gloria, y te damos alabanza, Padre, y te bendecimos, y gloria a tu nombre, y alabados a tu nombre. Bendito eres, Señor, bendito eres. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Ay. Siente eso en el Espíritu. Dios contestó nuestra oración de esas personas que trajo nuestra vida, ahorita por ahora por ellas. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.